Imagina por un momento que el mundo en el que vives, el mundo que conoces, desaparece ante tus ojos. Un día, los campos que te daban comida se secan, el agua que bebías ya no está disponible, y lo único que sientes es un hambre desesperante, un vacío en el estómago que no puedes saciar. Ahora, imagina que esto dura más de 1 año, 2 años, incluso más. ¿Cómo sobrevivirías? Lo que acabo de describir no es una pesadilla ficticia ni una exageración. Fue la cruel realidad que enfrentaron millones de personas en Europa en el siglo XIV, cuando la gran hambruna de 1315 comenzó a devorar lentamente a toda una población. Un desastre que arrasó con los cultivos, mató animales y sumió a los pueblos en una oscuridad implacable. Fue una tragedia sin precedentes. En un contexto donde las lluvias implacables destruyeron los cultivos y la tierra se volvió estéril, la gente luchaba por encontrar algo que llevarse a la boca. Familias enteras, una tras otra, se veían obligadas a vender sus pertenencias y, en algunos casos, hasta su dignidad, con tal de sobrevivir un día más. Las comunidades se vieron atrapadas en una espiral de desesperación. Y lo peor de todo es que la crisis duró años. La gente no solo padecía hambre, sino que también veía cómo su esperanza se desvanecía. Los más vulnerables, los niños, los ancianos, no eran los únicos afectados. Todo el sistema medieval de vida colapsó. En algunos lugares, el canibalismo llegó a ser una opción aterradora para algunos, mientras que otros murieron por enfermedades relacionadas con la malnutrición. Esta hambruna no fue algo aislado. Se extendió por gran parte de Europa, afectando a países como Inglaterra, Francia, los Países Bajos y mucho más. Fue un cataclismo que afectó a todos, desde el más pobre hasta el más rico, aunque el sufrimiento de los campesinos fue mucho más agudo. Hoy, vamos a adentrarnos en la historia de esa época, para entender cómo la vida de miles de personas fue devastada por una crisis que, más que un desastre natural, fue el resultado de una cadena de eventos catastróficos. Pero antes de seguir con esta oscura historia, quiero que hagas una pausa y pienses, ¿cómo crees que habrías sobrevivido tú en una situación así? ¿Qué harías si todo lo que conoces desapareciera de repente? Si quieres saber cómo la gente luchó por sobrevivir, cómo los gobiernos respondieron ante la desesperación de su pueblo y cómo todo esto cambió el curso de la historia, quédate con nosotros hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal para que no te pierdas más relatos fascinantes sobre eventos históricos que marcaron al mundo. En 1315, Europa se encontraba en un periodo de relativa prosperidad después de décadas de crecimiento. Sin embargo, lo que comenzó como una serie de fenómenos climáticos que afectaron a las cosechas, rápidamente se convirtió en una tragedia sin precedentes. En el contexto medieval, la agricultura era la columna vertebral de la economía. Los campesinos dependían de las cosechas para alimentarse y pagar sus impuestos. Pero, en lugar de los veranos cálidos y las lluvias moderadas que se esperaban, un cambio climático sin precedentes desató el caos. Las lluvias torrenciales comenzaron a caer sin cesar desde la primavera de 1315. Este fenómeno, conocido como la Pequeña Edad de Hielo, afectó a toda Europa. En lugar de la temporada de crecimiento que los campesinos esperaban, los campos estaban saturados de agua. La tierra no solo se volvió demasiado húmeda para cultivar, sino que se formaron inundaciones que destruyeron las cosechas de cereales, como el trigo y la cebada, que eran esenciales para la alimentación. Pero la lluvia no fue la única amenaza. También hubo tormentas de granizo que destruyeron los pocos cultivos que lograron sobrevivir. Esto significaba que las reservas de grano no solo no podían cosecharse, sino que incluso las semillas para el siguiente año se perdieron. Así comenzó una espiral de desesperación. La escasez no solo afectó a los cultivos. Los animales también murieron debido a la falta de pasto, la inclemencia del clima y la falta de recursos para alimentarlos. Esto no solo provocó un hambre directa entre las personas, sino que también causó un colapso en la producción de leche, carne y lana, los cuales eran vitales para la supervivencia de muchas familias medievales. Para finales de 1315, la escasez de alimentos se había convertido en una emergencia. Las ciudades, que dependían del comercio de grano, vieron cómo sus mercados se vaciaban rápidamente. Los precios de los pocos alimentos que quedaban en los almacenes subieron a niveles insostenibles. El pan, un alimento básico en toda Europa medieval, se convirtió en un lujo que pocos podían permitirse. Los campesinos, ya empobrecidos por las malas cosechas, no pudieron hacer frente al aumento de los precios. Las familias de las clases bajas que antes podían subsistir con lo que cultivaban, ahora se veían forzadas a vender sus bienes más preciados para conseguir algo de comida. Pero los recursos se agotaron rápidamente.
Aquellos que no pudieron pagar los precios elevados cayeron en la miseria. La gente comenzó a abandonar sus hogares en busca de algo, aunque fuera un trozo de pan. Los campesinos se convirtieron en refugiados dentro de su propio país, desplazándose por las regiones en busca de comida o incluso de trabajo, pero el escenario era el mismo en todas partes: pobreza y hambre. Muchos pueblos fueron abandonados por completo. La desesperación reinaba. Las aldeas que alguna vez fueron prósperas, ahora parecían espectros de lo que fueron, con sus calles vacías y sus hogares destruidos. La hambruna no solo afectó la supervivencia física de la gente, sino que también desmoronó el orden social que había prevalecido durante siglos. Los estratos sociales comenzaron a mezclarse. Los ricos, que normalmente se veían a salvo en sus castillos, ahora se encontraban luchando por conseguir los alimentos que necesitaban. El hambre no hacía distinciones. En las ciudades más grandes, los disturbios estallaron con frecuencia. Los grupos de personas que no podían conseguir comida comenzaron a rebelarse. Las revueltas, saqueos y enfrentamientos con las autoridades fueron una constante en muchas regiones. En algunos lugares, las leyes y el orden simplemente dejaron de existir. La desesperación llevó a la gente a actuar de manera extrema. Las autoridades locales trataron de imponer leyes y controles, pero la violencia aumentó. Los soldados eran incapaces de mantener el orden, y las autoridades feudales, que solían ser poderosas, vieron cómo su influencia se desmoronaba. El caos reinaba, y con ello, el futuro de la población medieval se volvía aún más incierto. Pero no solo las ciudades se vieron afectadas. En las áreas rurales, el colapso social fue aún más evidente. La falta de alimentos obligó a muchos campesinos a ir más allá de lo que imaginábamos. Las personas comenzaron a recurrir al robo, al saqueo de graneros y a la apropiación de cultivos que no les pertenecían. En algunos casos, se reportaron matanzas de animales en áreas cercanas, y lo peor de todo, se empezaron a escuchar rumores de prácticas aún más oscuras. Los efectos de la hambruna no solo se limitaron a la escasez de alimentos, sino que también trajeron consigo un impacto devastador en la salud. La desnutrición crónica debilitó el sistema inmunológico de las personas, dejándolas completamente vulnerables a todo tipo de enfermedades. En este contexto, las enfermedades se convirtieron en una de las mayores amenazas. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, se propagó entre aquellos que no podían acceder a frutas o verduras frescas. El escorbuto causaba un dolor extremo, con encías sangrantes, pérdida de dientes y, en los peores casos, la muerte. La fiebre tifoidea, el cólera y otras enfermedades transmitidas por la falta de higiene también se extendieron con rapidez. En los hospitales rudimentarios de la época, las personas morían rápidamente debido a la falta de tratamientos efectivos. Los cadáveres se acumulaban en las calles, mientras que las autoridades luchaban por gestionar la crisis. Entre las víctimas más trágicas de la Gran Hambruna de 1315 estaban los niños. Los más jóvenes, aquellos que aún dependían de sus padres para sobrevivir, fueron los más afectados por la falta de comida. La desnutrición y la falta de cuidados provocaron un incremento alarmante de muertes infantiles. Muchos niños padecieron enfermedades relacionadas con la malnutrición, como la deshidratación, el escorbuto y las infecciones. La pobreza extrema y la falta de recursos significaban que los padres no podían siquiera proveer lo mínimo necesario para sus hijos. Además, los desplazamientos masivos de familias rurales a las ciudades también tuvieron un costo brutal. Los niños que viajaban junto a sus padres para encontrar algo de comida o refugio fueron las primeras víctimas. El agotamiento, el frío y la constante falta de alimentos se cobraron muchas vidas. Lo más desgarrador de todo es que, a menudo, los padres tenían que tomar decisiones imposibles, si intentaban huir o si simplemente se quedaban esperando a morir. Y en ese escenario, los niños eran las primeras víctimas de la tragedia. Pero la Gran Hambruna no solo afectó a las personas físicamente. También tuvo efectos devastadores en la psique de la población. El sufrimiento prolongado, la pérdida de seres queridos y la constante preocupación por la supervivencia dejaron huellas psicológicas profundas. El miedo al hambre, la desesperación por no encontrar soluciones y el dolor de ver morir a sus seres queridos afectaron profundamente el bienestar mental de las personas. Muchos experimentaron episodios de desesperación tan intensos que se refugiaron en el alcohol o en otras formas de evasión. Otros simplemente se dejaron llevar por la fatalidad. En algunas comunidades, las tensiones sociales llegaron a niveles tan extremos que se rompieron las relaciones humanas. El miedo y la escasez crearon un entorno donde la solidaridad se desmoronó rápidamente. Los más débiles, como los ancianos y los niños, fueron abandonados por aquellos que luchaban por su propia supervivencia.
En medio de este caos, la Iglesia jugó un papel fundamental. Como la institución más poderosa de la época, la Iglesia no solo ofreció consuelo espiritual, sino que también intentó intervenir de manera práctica para mitigar el sufrimiento. Sin embargo, la respuesta de la Iglesia no estuvo exenta de críticas. En muchas regiones, las iglesias organizaron colectas de alimentos y distribuyeron limosnas. Pero la ayuda fue insuficiente para hacer frente a la magnitud de la crisis. Mientras algunos sacerdotes trataban de ayudar a los más necesitados, otros fueron acusados de ser insensibles o de estar más interesados en la conservación de sus riquezas que en salvar a los hambrientos. En contraste con la Iglesia, los nobles y los ricos vivían en un mundo aparte. Muchos de ellos vivían en castillos fortificados, rodeados de riquezas, y a menudo se desconectaban de la realidad de la hambruna. En algunos casos, se acusó a los nobles de acaparar alimentos y aumentar los precios, lo que empeoró aún más la situación. A pesar de la creciente crisis, las respuestas de los gobiernos fueron desorganizadas y, en muchos casos, ineficaces. Los reyes y señores feudales de la época, como Eduardo II en Inglaterra o Felipe IV en Francia, no parecían ser conscientes de la magnitud del sufrimiento de su pueblo. Las medidas que se tomaron para frenar la crisis fueron insuficientes. En lugar de implementar reformas agrícolas o proveer asistencia a las clases más bajas, muchos gobiernos simplemente intentaron controlar el precio del pan o restringir el comercio. Pero estos esfuerzos fueron un parche temporal en un problema mucho más profundo. Esto resultó en una pérdida total de confianza en los gobernantes, lo que profundizó aún más la crisis social. La incapacidad de los gobiernos para hacer frente al hambre de su pueblo se convirtió en una de las razones por las que las revoltas y disturbios sociales se incrementaron. La gente comenzó a sentir que los intereses de los gobernantes estaban más enfocados en el control y el poder que en aliviar el sufrimiento. En algunos lugares, la desesperación llevó a la población a recurrir a prácticas inimaginables. El canibalismo, un acto impensable para muchos, comenzó a extenderse en las regiones más devastadas. Con la comida escaseando y las personas muriendo de hambre, algunos grupos se vieron obligados a comer carne humana para sobrevivir. Este fenómeno, aunque macabro, fue una respuesta a la desesperación extrema. Se sabe que, en algunos casos, los cadáveres de los muertos por hambre fueron desenterrados y consumidos por aquellos que ya no tenían otra opción. Esta práctica fue tan aterradora que se convirtió en uno de los símbolos más oscuros de la gran hambruna. Este acto de supervivencia extrema refleja la brutalidad de una crisis sin precedentes. Las fronteras entre la civilización y la barbarie se desdibujaron, ya que el hambre desató lo peor de la naturaleza humana. El sufrimiento no solo fue físico, sino también moral y psicológico. A la crisis alimentaria se sumaron las epidemias, las cuales aprovecharon la debilidad generalizada de la población. Las enfermedades se propagan rápidamente en condiciones insalubres. Con la debilitación del cuerpo por la falta de nutrición, el sistema inmune de las personas era incapaz de defenderse adecuadamente. Las enfermedades infecciosas, como la peste bubónica, encontraron un terreno fértil en estas condiciones extremas. Los brotes de enfermedades afectaron no solo a los pobres, sino también a las clases altas, llevando consigo aún más vidas. Las tasas de mortalidad se dispararon, lo que hizo que muchas comunidades colapsaran aún más rápidamente. La Iglesia jugó un papel importante durante estos tiempos difíciles, proporcionando consuelo y apoyo espiritual. Sin embargo, a pesar de las oraciones y los rituales religiosos, la magnitud de la crisis parecía ser imparable. La hambruna de 1315 y sus consecuencias no solo destruyeron la vida de las personas, sino que también debilitaron gravemente el sistema feudal que había dominado Europa. En el sistema feudal, los campesinos trabajaban la tierra para los señores, quienes les ofrecían protección. Sin embargo, cuando los recursos escasearon, las jerarquías comenzaron a desmoronarse. Muchos campesinos, incapaces de pagar sus impuestos ni de trabajar la tierra, se vieron forzados a abandonar sus hogares en busca de mejores oportunidades o, en muchos casos, simplemente por necesidad. Esta fuga masiva de mano de obra afectó aún más la producción agrícola, lo que intensificó la crisis alimentaria. La incapacidad de los señores feudales para garantizar la seguridad y el sustento a sus vasallos llevó a un aumento de tensiones. Sin poder cumplir con sus responsabilidades, muchos nobles vieron disminuir su poder, y el sistema que había perdurado durante siglos empezó a tambalear. La desesperación de los campesinos no tardó en convertirse en rebelión. A medida que las tensiones crecían, comenzaron a surgir revueltas populares en varias regiones de Europa. Los campesinos, luchando por sobrevivir en medio de una crisis insostenible, se levantaron contra sus señores y autoridades.
En algunas regiones, como en Flandes, los campesinos se organizaron y marcharon en protesta. Armados con herramientas agrícolas, destruyeron las propiedades de los nobles y exigieron cambios en las políticas que los estaban llevando a la ruina. Aunque estas revueltas no fueron generalizadas ni completamente exitosas, dejaron una marca indeleble en la historia. Las autoridades respondieron con represión, utilizando fuerzas militares para sofocar los levantamientos. Sin embargo, las revueltas marcaron un cambio en la mentalidad popular. La creciente insatisfacción con las estructuras sociales y económicas de la época se hizo más evidente. Durante la hambruna, la Iglesia Católica, con su poderosa influencia en la Europa medieval, desempeñó un papel crucial tanto en la ayuda espiritual como en el apoyo físico. Muchos sacerdotes y monjes se dedicaron a cuidar a los enfermos y a ofrecer consuelo a los hambrientos. Las iglesias y monasterios, que a menudo eran de los pocos lugares con recursos, ofrecieron refugio y alimento. Sin embargo, la Iglesia también fue criticada por su falta de acción frente a la magnitud de la crisis. Mientras algunos clérigos trabajaban sin descanso, otros fueron percibidos como insensibles ante el sufrimiento generalizado. La contradicción entre los líderes eclesiásticos que vivían en lujos y la pobreza extrema de las clases bajas alimentó el resentimiento popular. Esta disparidad de recursos alimentó la creciente desconfianza en las estructuras de poder de la época. Cuando la hambruna finalmente comenzó a cesar, Europa se enfrentaba a las secuelas de años de sufrimiento. La recuperación fue larga y costosa. Los campos, que una vez fueron productivos, quedaron vacíos y dañados por la falta de trabajadores y la sequía. La escasez de mano de obra, producto de la alta mortalidad, dificultó la restauración de la agricultura. Muchos campos y tierras fueron abandonados, y las familias que sobrevivieron lucharon por reconstruir sus vidas en medio de una economía aún golpeada por la crisis. La escasez de alimentos continuó siendo un problema durante muchos años. Los precios de los productos básicos siguieron siendo elevados, y las clases más pobres continuaron luchando por acceder a los alimentos que necesitaban para sobrevivir. La estructura económica tardó décadas en recuperarse, y la desigualdad social aumentó aún más. La Gran Hambruna de 1315 no solo dejó huellas en la economía y la política, sino también en la cultura de Europa. La tragedia influyó en la manera en que la gente comenzó a ver el mundo, y sus efectos se reflejaron en el arte, la literatura y las creencias de la época. Durante este periodo, se observa un cambio en las representaciones artísticas. Las pinturas, los poemas y las canciones de la época a menudo se llenaron de imágenes sombrías, reflejando la angustia, el sufrimiento y el temor al futuro. Los artistas comenzaron a representar la muerte, las plagas y la miseria humana de manera mucho más explícita. En la literatura, también se notó un aumento en la representación de lo macabro. Los relatos sobre el sufrimiento humano, las enfermedades y la desesperación se convirtieron en temas recurrentes. La Iglesia, que era la principal fuente de aprendizaje y preservación cultural en Europa, también enfrentó una crisis de fe. El sufrimiento generalizado hizo que muchas personas cuestionaran las creencias religiosas y la benevolencia divina. La experiencia de la Gran Hambruna también dejó lecciones importantes para las generaciones posteriores. A pesar de los horrores vividos, muchas de las ideas sobre la administración pública, la agricultura y la gestión de crisis empezaron a ser reevaluadas. En los años posteriores, se plantearon nuevas formas de entender las crisis y de prevenir sus peores efectos. Algunos filósofos y economistas empezaron a abogar por una distribución más equitativa de los recursos. Aunque las soluciones a largo plazo no se implementaron de inmediato, estas reflexiones dejaron una semilla que, más tarde, contribuiría a las transformaciones sociales en siglos posteriores. Pequeñas reformas en las técnicas agrícolas y el desarrollo de nuevos métodos de cultivo fueron implementadas, impulsadas por la necesidad de evitar que una tragedia de este tipo se repitiera en el futuro. La cooperación comunitaria se convirtió en un valor aún más preciado, y la agricultura se fue modernizando lentamente. Uno de los efectos más duraderos de la Gran Hambruna fue el creciente descontento con las estructuras de poder. Las revueltas y los levantamientos no solo fueron el resultado del hambre, sino también de una creciente desconfianza en las autoridades y los nobles. Los campesinos, al ver que los nobles no podían protegerlos ni garantizarles lo básico, comenzaron a cuestionar abiertamente la legitimidad de sus gobernantes. Esto sentó las bases para una mayor tensión social y política en los años siguientes. Si bien la nobleza aún mantenía el control, la relación entre los gobernantes y los gobernados ya no sería la misma. La nobleza, al darse cuenta de la fragilidad de su poder, trató de reforzar su autoridad a través de la represión, pero la brecha de confianza entre los gobernantes y el pueblo se había ampliado de manera irreversible.
La recuperación de la hambruna fue un proceso largo y doloroso. Si bien algunos territorios comenzaron a recuperarse después de unos años, la estabilidad económica no se restableció de inmediato. Los campesinos, que habían sufrido las peores consecuencias, fueron los últimos en ver mejoras en sus condiciones de vida. La falta de recursos y la escasez de mano de obra causaron que los precios de los productos agrícolas se mantuvieran altos. Las familias campesinas que sobrevivieron lucharon durante años por recuperar lo que habían perdido. Algunos nunca pudieron reconstruir sus tierras o restablecer su forma de vida anterior. La resiliencia de las comunidades rurales fue clave. Con el tiempo, el trabajo conjunto y la innovación en las técnicas de cultivo ayudaron a aliviar parcialmente la crisis, pero el proceso de reconstrucción fue lento. La hambruna de 1315 dejó cicatrices profundas en la población, y la reconstrucción no solo fue económica, sino también psicológica y social. Aunque la gran hambruna de 1315 marcó un capítulo oscuro en la historia de Europa, también dejó lecciones importantes que siguen siendo relevantes hoy en día. Nos recuerda lo frágiles que pueden ser nuestras estructuras sociales y económicas cuando nos enfrentamos a una crisis global, y cómo la solidaridad, la cooperación y una gestión adecuada de los recursos son esenciales para evitar el colapso. Hoy, las lecciones de la historia siguen vivas en nuestras políticas y en nuestras respuestas a las crisis. Desde los esfuerzos para reducir el hambre en el mundo hasta las iniciativas de cooperación global ante desastres, la experiencia de la gran hambruna nos recuerda la importancia de aprender del pasado para construir un futuro más resiliente y equitativo. Al mirar hacia el futuro, esperamos que nunca más se repita una tragedia como la que vivió Europa en 1315. Pero es crucial recordar la importancia de estar preparados y de cuidar a los más vulnerables en tiempos de crisis, para que nunca más la desesperación tome el control. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la gran hambruna de 1315. Si te ha interesado este tema y deseas seguir explorando más historias fascinantes de la historia medieval, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.